Seguimos con su programa Sigue en Contexto. Bueno, tenemos este índice de RISE, que es una de las evaluaciones, que como decías, puede indicar diversas cosas. No sé, José Antonio, si quieres hacer un comentario en ese sentido. O sea, ¿qué dice el índice de RISE? Además, digamos, formalmente es cómo vota la gente. Pero ya en términos políticos, ¿qué es lo que pudiera decir? El trabajo de coordinación política y finalmente de negociación al interior de las fracciones parlamentarias para impulsar cierto tipo de leyes o cierto tipo de iniciativas que desde el punto de vista de los partidos deben ser apoyadas. Yo creo que lo que estamos viendo, y como bien decías, no es un fenómeno local, es un fenómeno de la manera como se están comportando los tres partidos mayoritarios y sus alianzas, es de que prácticamente están trabajando en colectivo en el impulso de cierto tipo de leyes que ellos consideran necesarias e importantes para el desarrollo local, ¿no? Porque llama muchísimo la atención de que en ciertos temas prácticamente van en colectivo, van en mayoría, ¿no? Bueno, no mayoría. En absolutez. En rotunda mayoría. Imagínate. Y sí. otras iniciativas simplemente prácticamente ni se toman en cuenta, ¿no? Sí. Aquí lo que quisiera regresar al trabajo de las comisiones. Es decir, el problema del trabajo de las comisiones es que no solamente es cerrada, sino que además no se documenta. Y por tanto, no hay forma de saber si esto fue un acuerdo interparlamentario. Es decir, no hay forma de saber realmente cómo se están tomando las decisiones y por qué se impulsa una determinada política pública, una legislación y no otra. Entonces, yo creo que estos son elementos básicos, ¿no? que deben ser transparentados, que pasa en las comisiones, donde en teoría es donde se da en gran medida todo el trabajo de reflexión y de discusión que va a servir de sustento para la promulgación o para el debate de una ley. Ahora, aquí tomemos en cuenta que en el caso en particular de Puebla, pero también creo en buena parte del país, los votantes y lo vemos a nivel federal desde el 97, que los votantes hemos escogido, la sociedad ha escogido un Congreso dividido, un Congreso en donde hay oposición, buscando justo eso, que haya cierta oposición. Y bueno, a nivel federal pues hemos encontrado mucho ese tipo de cuestiones. A veces, no está por demás el que haya oposición, pero también está bien que haya acuerdo, es decir, claro, que haya, pues como el Pacto por México, que se pusieron de acuerdo para, ¿no?, lanzar ciertos cambios importantes que hubiera sido imposible apenas poco tiempo atrás. En el caso de Puebla y de algunos otros estados, el votante también ha mandado un mensaje de pluralidad en el Congreso, es decir, hay cierta pluralidad, no es una mayoría absoluta así de un partido en el 98%, sino que están más divididos. Pero sin embargo, a la hora de las votaciones, lo plancharon, pero no sabemos porque las comisiones, no sabemos qué pasa ahí adentro, pero el resultado es que pues el 97, 98, o sea, todos menos uno, en promedio todos menos un diputado están votando de la misma manera. Eso, además de que se trabaja en comisiones, pues digamos, si uno dejara ahí todo el análisis, bueno, pues eso es una opción, pero en la metodología del CEI lo que buscamos era, ahora revisemos las leyes en particular y ver de qué calidad son. Y entonces, si las leyes son de muy buena calidad, pues qué bueno que se pusieron de acuerdo porque salieron así. Si no son tan de buena calidad, pues entonces pues se pusieron de acuerdo en algo que no vale mucho la pena o que pasó ahí, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, pero aquí hay un aspecto que habría que ver. Esto que señalas del gobierno dividido. ¿Cuál es la idea del gobierno dividido? De la legislatura dividida, ¿no? O sea, por una parte, fortalecer al poder legislativo, buscar un mejor equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que el poder legislativo realmente ejerza su poder de fiscalización del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo, pero también que exista mayor debate. O sea, el Parlamento, la esencia del Parlamento es el debate para la construcción de políticas públicas en beneficio de la sociedad. Entonces, si lo que estamos viendo es que no hay debate
es que no hay discusión, es que no hay equilibrio, que no hay pluralidad en el Congreso y solamente se sigue de alguna manera apoyando una línea, entonces no se está entendiendo el mensaje de la sociedad. O sea, la sociedad está votando por el pluralismo, está buscando que haya un poder legislativo muchísimo más activo y mucho más corresponsable en términos sociales, y lo que estamos viendo es el fenómeno a la inversa, que realmente se sigue votando a favor de las iniciativas del Poder Ejecutivo o de ciertas iniciativas que satisfacen los intereses de los partidos o de los grupos económicos o políticos que las impulsan, ¿no? Entonces, ese aspecto me parece fundamental porque a la hora que aplicamos la metodología nos vamos a encontrar con leyes que no han sido suficientemente discutidas, que no ha sido un buen diagnóstico, que no fueron bien estructuradas, que no hay un trabajo realmente de vinculación con la sociedad civil, con los expertos. Entonces, simplemente lo que llamamos es que se legisla al vapor, ¿no? Es decir, hay que sacar esta iniciativa y, bueno, lo mejor posible, ¿no? E incluso nos hemos encontrado las copias, ¿no? Es decir, pues hay una ley en tal parte, nos la copiamos y la impulsamos, sí, ¿no? Sí. ¿Tú, Alfonso, cómo lo ves? Pues a mí me llaman la atención varias cosas. Creo que vale la pena recalcar a la audiencia, a la sociedad, que este es un ejercicio dividido en dos partes, ¿no? Esta primera parte en donde se hace esta generación de información, en donde cualquier ciudadano puede entrar y ver cuál es el sentido del voto que tuvieron los partidos, ¿no? ¿Cuál es el índice o el éxito que tuvieron en la presentación de sus iniciativas y cuántas de ellas, por ejemplo, por partido, pudieron ser aprobadas. Y sí resulta también interesante observar, y ese es directo en los tres periodos en cada año, que el Ejecutivo es el participante que tiene pues, el mayor grado de éxito en cada una de sus leyes, ¿no? Y eso te habla, pues también refuerza este sentido de la cohesión, refuerza esta idea de que a pesar de que efectivamente el ciudadano votó por un Congreso local diverso, a la hora de ejercer el voto, pareciera que todo va en un mismo sentido, ¿no? Entonces, aun cuando pudiera existir discusión, ¿no? Hubiera cierto debate, ¿no? Incluso a favor y en contra, que se pudiera vivir y lo pudieras revisar en las minutas, a la hora de la votación, extrañamente, en muchos sentidos, esa discusión desaparece y todo se va en un mismo sentido. Entonces, el ciudadano se puede quedar con un sentimiento de, bueno, o lo puede confundir, ¿no? Este mismo proceso, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena resaltar el hecho de que en este informe que se está generando, que se va a seguir generando año con año, el ciudadano va a tener la posibilidad de observar cuál es el nivel de cohesión que tienen los partidos, el éxito que tiene cada uno de los partidos políticos también, y también, entre otras pues, cuestiones de asistencia de los legisladores, entre otro tipo de información que es muy útil y que puede reforzar ya para poder saber si existe correspondencia más adelante entre la calidad de las leyes que se aprobaron, ¿no? Y pues básicamente la información que puedes tú ver en el Congreso en el sentido de las votaciones, ¿no? Bueno, pues ahí Toño, ¿tú quieres agregar algo de lo que dice Alfonso? ¿O? Sí, porque generalmente en nuestras democracias latinoamericanas el poder ejecutivo es el gran impulsor de las leyes. Sí. Es decir, no tenemos todavía un poder legislativo que verdaderamente impulse desde la base las leyes. Esto, digamos, no necesariamente tendría una connotación negativa. El problema que yo veo es que en realidad el poder legislativo no está haciendo su tarea. Es decir, recibe las leyes y prácticamente las aprueba sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de corrección, cosa que, como bien dices, Enrique, sí se hace a nivel federal, donde no necesariamente la propuesta del Ejecutivo termina siendo la que queda. Hemos tenido experiencias de reformas energéticas en el pasado que no pasaron y que ahora pasan totalmente casi sin tocarse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho también con el trabajo legislativo, con el desempeño de los legisladores y de que ellos entiendan realmente cuál es su papel, ¿no? Porque ellos tienen en teoría,
un vínculo directo con sus distritos, con sus electores que debían finalmente representar. Y esta recopilación de información lo que te demuestra es ese desempeño deficiente por parte de los legisladores, sobre todo locales, que no están entendiendo cuál es el rol que la ciudadanía les está dando al votar por ellos. Ese es quizás, estás dando en el punto, ¿no? Es decir, y nos tenemos que ir a un corte, pero sí vale la pena nada más concluir la idea. Estás dando en un punto súper importante, que es un diputado local llega al Congreso y no acaba de entender o no acaba de asumir, quizás, a lo mejor se lo entiende, pero no asume su responsabilidad, su papel que tiene en términos del proceso democrático del país. Digamos, no lo asume cabalmente. ¿En qué sentido? En de hacer discusiones, debates, pues votar como piensa que voten sus gentes, ¿no? A quienes representa. Eso es lo que como que no lo acaban de asumir. Y me gustaría regresar en el siguiente bloque, que ya nos tenemos que ir a la que sigue, pero da la impresión que en algunos organismos autónomos está sucediendo algo semejante. Es decir, que no acaban de asumir su responsabilidad, de asumirse, por ejemplo, los consejeros de la COFETEL, o digamos de la antigua COFETEL, o de la COFESE actualmente, ¿no? Comisión Federal de Competencia, o el IFAI a nivel federal. Da la impresión que algunos miembros no acaban de entender su papel tan importante en el proceso democrático. Es decir, se hacen autónomos, pero les da como miedo, como que traen un chip ahí de que, bueno, pero tengo jefes. No, ya no tienes jefes. Tus jefes es el pueblo, ¿no? Es la gente. Entonces, algo como curioso, como que estamos teniendo que cambiar de chip y no acabamos de convencernos de cambiar de chip. Entonces, tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos con ustedes en Seguí en Contexto. Volvemos.